México no está jugando. Así es, mexicanos y mexicanas. El presidente Andrés Manuel López Obrador está completamente serio con esta cuestión que nos hicieron, sobre todo el presidente junior Daniel Noboa, a la Cancillería, hacia nuestra embajada en México, en Ecuador. Casi una declaración de guerra. Bueno, va a tener consecuencias graves. ¿Cuáles van a ser? Bueno, vamos a averiguar. En serio, la verdad, pobres nuestros hermanos ecuatorianos, por esto que les hizo este junior gringo, que pues sin precedentes. Bueno, vean, de último minuto, México pide suspensión de Ecuador de las Naciones Unidas por ataque a embajada. Busca establecer el precedente de que cualquier estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador, escuchen muy bien, será definitivamente expulsado de las organizaciones de Naciones Unidas. ¿Y por qué es esto, mexicanos y mexicanas? Bueno, es que tiene que ver una respuesta fuerte, porque si no lo hay, va a ser el presidente para que otras naciones hagan lo mismo. Y es lo mismo que comunica el expresidente Correa de Ecuador. Dice Rafael Correa, dice que si no se toman acciones fuertes contra Ecuador, sanciones económicas, se creará un precedente nefasto. También incita a México a que tome acciones, ya que México jamás aceptará esta humillación. Correa está pidiendo sanciones contra Ecuador. Vamos a escucharlo. En el Tratado de Comercio que tenemos con Europa existe la cláusula democrática, que va a activar esa cláusula democrática significa suspender el tratado porque se ha roto la democracia, el Estado de Derecho en Ecuador. Tenemos que ir a las acciones. Parece que países latinoamericanos, Mercosur y el propio México, no va a permitir jamás esta humillación México, no van a tomar acciones concretas. Pero si no existen acciones concretas, todo esto caerá en impunidad y será un precedente nefasto. Porque como le decía hace un momento, es algo demencial, ya no se atenta contra la democracia, derechos humanos, sino contra los principios civilizatorios. Señor Correa. El Tratado de Comercio que tenemos con... ¿Ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas? Bueno, estas son las cuestiones que menciona el expresidente Rafael Correa sobre sanciones económicas. El presidente no ha mencionado eso, solo ha dicho sobre la cuestión de las Naciones Unidas. Vamos a escucharlo. Pero nuevamente México tiene importancia en lo que viene siendo los tratados de libre comercio y en los tratados que él se encuentra donde Ecuador quiere entrar. Y si algún miembro no lo permite, en el caso de México, pues ahí ya se fregaron. Pero bueno, vámonos directamente con lo que viene siendo la cuestión de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué sigue? Pues hay que esperar que la Corte Internacional de Justicia resuelva sobre nuestra demanda y tiene razón el señor Guterres, secretario general de Naciones Unidas, cuando esto corresponde decidirlo también y desde luego a los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Entonces nosotros acudimos al Tribunal de Justicia, estamos pidiendo que se suspenda de Naciones Unidas a Ecuador en tanto no se pronuncien y reconozcan que violaron el derecho internacional y nuestra soberanía, que eso es lo que nosotros queremos. La reparación del daño es, primero, que si lo considera, lo juzga pertinente el Tribunal de Justicia, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya,
se le suspenda sus derechos como Estado miembro de Naciones Unidas a Ecuador, en tanto no se pronuncia y ofrezca una disculpa y el compromiso de no repetición. Pero también lo que queremos es que se convierta en doctrina la decisión de Naciones Unidas de expulsar a cualquier Estado miembro que viole el derecho internacional y que viole la soberanía de los países y de sus embajadas. Que si así lo decide, en el caso que se repita esto en cualquier país del mundo, si así lo decide el Tribunal de Justicia Internacional, pase a la Asamblea General de la ONU, se ponga a consideración de todos los países, se vote, y si se decide que deba de expulsarse al país que actúa violando derechos internacionales, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no puede ejercer su derecho de veto. Ninguno de los 5 países que tienen ese derecho de veto que pueda ejercer, porque se trata de algo muy importante para el derecho internacional, para la diplomacia, para garantizar que se viva en un mundo de leyes, de normas, donde se respete el derecho internacional y no en un mundo donde domine el más fuerte, el autoritarismo, el golpismo, el intervencionismo. No queremos, como se lo dije al presidente Lula y coincidimos, vivir en un mundo de gorilas, con todo respeto a los gorilas. Eso es lo que estamos planteando. Acerca del asilo, eso lo tiene que resolver también el Tribunal Internacional. Pero no es nos envían como lo estábamos solicitando, o sea, calidad de asilado al vicepresidente, y ya lo otro ya se olvidó. No, lo que queremos
es que no haya repetición. También, presidente, ayer se dijo que intervenían las Desde comunicaciones luego, que tiene derecho al asilo, ¿sí?, el vicepresidente, y hay que hacer valer el derecho de asilo. Pero son las dos cosas. Vamos a tener una reunión el martes, una teleconferencia, videoconferencia, que está convocando la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que le agradezco mucho, como a otros mandatarios, porque la verdad ha habido mucha solidaridad con México. Todos los países muy solidarios con México, y se los agradecemos mucho. Entonces, ella está convocando para el martes a las 9 de la mañana esta videoconferencia, y vamos a participar. Y están confirmando algunos mandatarios para participar. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Esto es en la cuestión de las leyes internacionales, sobre de que esto sea un precedente, de que nadie, lo vuelva a hacer. Si se repite, son expulsados inmediatamente de las Naciones Unidas. Esto es fuerte, mexicanos y mexicanas. Y bueno, pues ya empezó la primera etapa, obviamente, primero por la OEA. Dice, es unánime la condena y el rechazo a Ecuador por su ilegal irrupción en la Embajada de México en Quito. Y pues, como ya escuchamos, no sé si sabían que en la OEA todos votaron en contra de Ecuador, a excepción de El Salvador, fue el único que no votó en contra. Y Ecuador fue el único que votó a favor de él. Pero bueno, eso es el primer paso. Dice, la condena de países es enérgica. La OEA rechaza el asalto a la Embajada de México en Ecuador. El Salvador, del derechista Nayib Bukele, se abstiene. Bueno, hay que recordarle a Nayib Bukele quién fue el que le brindó ayuda. Solamente hay que decir eso. ¿Quién le brindó ayuda a El Salvador? Pues nada más y nada menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, esto se va a recordar. Y como menciona aquí en las redes, dice, pensaba que era muy extremo que México pidiera la suspensión de Ecuador de la OEA, pero fue más allá. México está pidiendo su suspensión de la mismísima ONU. Y sí, además de que, como mencionan aquí, México no está jugando, además de presentar recursos ante la Corte Internacional de Justicia, está pidiendo que Ecuador sea suspendido de la ONU hasta que ofrezca disculpas por el asalto a la embajada, algo que ya fue condenado por la OEA. Y ya escuchamos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sea un precedente, que esto de alguna manera no permita que las naciones que quieran hacerlo lo hagan, porque si no se condena, si no se castiga fuerte, pues lo van a seguir haciendo. Y de hecho esto, el precedente fue que lo empezó a hacer Israel. Ya les había comunicado aquí que atacó una embajada de Irán en Siria y en la ONU lo condenaron, y adivinen quién no dijo nada, pues Estados Unidos. Estados Unidos es el que está detrás de todo esto y fue el que le dio el banderazo que lo hiciera en Ecuador. Dice, se viene la noche al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, porque Ecuador estaba negociando su ingreso a la Alianza del Pacífico. Esto ya es relacionado a lo que viene siendo la economía, mexicanos y mexicanas, que esto no lo dice el presidente. Como miembro pleno
para entrar a la Alianza del Pacífico, pero necesita de un tratado de libre comercio con México. A ver cómo le van a hacer ahora. Y sí, para entrar a la Alianza del Pacífico, la cláusula es que necesita un tratado de libre comercio con México. Entonces, mexicanos y mexicanas, pues ya Daniel Noboa, pues ya se la fregó. Y les digo, pobre nuestros hermanos ecuatorianos, porque ellos no tienen la culpa. Este señor es el que es el culpable de todo. Dice, entra Ecuador en impasse en TLC con México y con la AP. Ventaja al comercio. Dice, el país había gestionado en los últimos años su ingreso a la Alianza del Pacífico como miembro pleno, en donde uno de los requisitos era contar con un acuerdo comercial con México. Dice, la Alianza del Pacífico deja de ser el principal objetivo de Ecuador. Para ingresar como miembro pleno a la Alianza del Pacífico, Ecuador necesita un tratado con México. ¿Sí escucharon bien, mexicanos y mexicanas? Lo que supuestamente aquí el último, esta última noticia, supuestamente Ecuador ya había dejado de ver la Alianza del Pacífico porque necesita un tratado de libre comercio con México, y pues ahora todavía peor, más lo va a necesitar. Y pues de esta manera pues ya no va a entrar a la Alianza del Pacífico, va a tener que buscar otras opciones. Aparte de la Alianza del Pacífico, hay como otras dos que se manejan aquí en América. No recuerdo ahorita el nombre, pero hay como la Alianza del Pacífico y otra donde también participan países de Latinoamérica con países de Asia, donde pues es toda esta conjunción de países con el Pacífico. Pero sí, lo principal es que para entrar a la Alianza del Pacífico, Ecuador necesita un trato de libre comercio directamente con México. Y por esta cuestión ya se cerraron solitos la puerta por esta cuestión. Además de todas estas malas noticias para Ecuador, de que fueron condenados completamente por la OEA y de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya puso las condiciones para que esto no se vuelva a repetir y para que sean expulsados de la ONU, pues este señor, como les digo, es de Estados Unidos, es de Miami, es gringo este señor, tiene doble nacionalidad. Bueno, pues se va, abandona el país, se va a Miami. Dice, a 5 días de la invasión por parte de las Fuerzas Armadas de Ecuador en la Embajada de México en Quito, en medio del repudio de hasta la OEA, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, el Junior, se ausenta de su gobierno para viajar por presuntos asuntos personales. Su natal Miami. Así es, mexicanos y mexicanas, allá se va. Obviamente, Junior le digo porque él es hijo de uno de los magnates, personas ricas allá en Estados Unidos o de Ecuador. Y obviamente pues se va con sus jefes, se va a Estados Unidos, ahí es donde está sus jefes de este señor que obviamente le dieron el respaldo y pues obviamente le salió todo completamente mal. Ya vimos el por qué, porque Estados Unidos tuvo que condenar esta acción. Al principio como que dijo, condenamos los actos que violan las leyes internacionales y que Ecuador y México se arreglen, y hasta que el presidente AMLO pues les lo regañó, porque ¿cómo es posible que nuestros mayores aliados vecinos comerciales, en este caso Estados Unidos y Canadá, pues hayan tenido una postura tan no clara por este sentido? Y pues ya Estados Unidos ya tuvo que rectificar y pues le tuvo que doler porque obviamente ahí está metido Estados Unidos. Pero bueno, mexicanos y mexicanas, estas son las consecuencias que va a tener Ecuador. Ya lo vimos y ya lo escuchamos por parte del presidente y Alicia Bárcena de lo que viene siendo la cuestión internacional. Esto es un precedente para que no vuelva a suceder y que cuando se haga un consenso, los países miembros, sobre todo los que tienen el veto, no puedan de esta manera quitar todas estas acciones que se hacen para que se pueda realizar las votaciones.
Porque ¿qué es lo que pasa? Se hacen las votaciones en la ONU y siempre los países son como 5. Estados Unidos, China y no sé qué otros países tienen el veto. ¿Qué quiere decir? Con un país que tenga ese veto, ya todas las votaciones de todos los demás países ya no tienen fuerza, no tienen sentido. Entonces, esto es lo precedente que quiere el presidente. Por ejemplo, esto que hizo Israel ya no se vuelva a cometer. Pero bueno, mexicanos y mexicanas, ya lo escucharon bien aquí, y sobre todo lo que vienen siendo las sanciones económicas, como dijo el presidente, el expresidente, Correa. Tiene que ser algo fuerte para que no se vuelva a repetir. Mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado esta información, compártanla, es muy importante, que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.